Qué bueno ver un grupo tan numeroso de hijos e hijas de Dios esta noche en la casa del Señor, con la intención de alabar el nombre de Dios y de escuchar la voz del Señor a través del estudio de su santa palabra. Parece mentira que se ha ido prácticamente la semana y que falta solamente un día para concluir esta semana tan bendecida por el Señor. Yo me he deleitado en estar nuevamente aquí en New Jersey, donde tuve el privilegio de pasar 6 años de mi vida, 6 años de trabajo intenso. Recuerdo con mucho cariño a la hermandad de esta gran conferencia. Mi esposa y yo a menudo hemos hablado en cuanto a los lugares donde hemos trabajado en los 32 años de servicio que llevo en la iglesia adventista. Y hemos concluido que los mejores años que hemos pasado en nuestro ministerio han sido en 2 lugares. En primer lugar, quiero decir en primer lugar, pero en realidad es un empate entre este primer lugar y el segundo lugar. El primer lugar fueron los 6 años que pasé enseñando en nuestra institución en la ciudad de Medellín, en el Departamento de Teología de la Universidad Adventista de Colombia. Y ese lugar fue especial porque la familia de mi esposa vive allá, varias hermanas, y además de eso, pues mi tarea favorita es la de enseñar. Así que en realidad fueron 6 años de trabajo, pero no era trabajo. Me deleitaba yendo a clase, investigando y preparándome para enseñar. El segundo lugar, y digo que es un empate, donde más hemos disfrutado nuestro trabajo ha sido la conferencia de New Jersey. En realidad recuerdo que para mí los sábados a veces predicaba en una iglesia en la escuela sabática y predicaba en el culto divino en otra iglesia. Por la tarde predicaba y tenía bautismos en otra iglesia, y luego por la noche a veces predicaba hasta en otra iglesia. A veces predicaba 3, 4 veces los sábados. Además de eso, durante la semana con los clubes de conquistadores, reuniones con las federaciones de jóvenes, pero era un deleite porque vimos a la obra del Señor crecer mucho en la conferencia de New Jersey durante el tiempo que estuvimos acá. Siempre guardamos un lugar muy especial en nuestros corazones para esta conferencia. Quiero decirles que mis hijos, Steven y Jennifer, nunca nos han perdonado por habernos ido de New Jersey. Ellos sí tienen un lugar muy, muy especial en su corazón para el estado de New Jersey. Recuerdan todavía hasta el día de hoy con mucho cariño esos campestres que teníamos allá en Tranquility, y cómo allá pescaban tortugas del lago, las tortuguitas las pequeñas. Ahí mi hijo se volvió empresario porque pescaba tortugas y luego las vendía, hasta que la conferencia le prohibió venderlas. Pero fueron días muy especiales, días que recordaremos el resto de nuestras vidas. Formamos amistades muy especiales en esta conferencia. Hasta el día de hoy recuerdo los nombres de muchas personas en diferentes iglesias, y no solo eso, sino que recuerdo cómo llegar a la mayoría de las iglesias de esta conferencia. Yo podría haber llegado aquí a la iglesia de Elizabeth sin que me dieran direcciones. Lo mismo la iglesia de Newark, la iglesia de Passaic, la iglesia de Vineland, tantas iglesias aquí en la conferencia, porque tuve el privilegio de visitar prácticamente todas las iglesias que hay en la conferencia, con la excepción de las que han sido formadas desde que nos fuimos de este maravilloso estado. First Boy, claro, Leticia me dice, First Boy. Sí, recuerdo la iglesia de State Street y la iglesia de Neville Street, y la iglesia esa que se formó, la nueva, que se reunió por mucho tiempo en el sótano de la iglesia de State Street, Pioneer. Recuerdo muy bien, después se reunieron en la escuela, creo por un tiempo.
fueron años especiales. Así que Leticia puede estar contenta de que mencioné a Perth Amboy por nombre. Bien, esta noche vamos a estudiar 4 panoramas del milenio. Sin embargo, antes de entrar en nuestro estudio, queremos hacer lo que siempre hacemos antes de abrir la palabra, y es pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude a entender su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por las tantas horas de tu sábado que comienzan en estos instantes. Te damos gracias porque nos das el día de reposo, 24 horas completas para olvidarnos de todo lo nuestro y dedicarte el tiempo solamente a ti. Pedimos que al abrir tu palabra esta noche, tu Espíritu Santo venga a hablarnos, ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo esta noche al libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20. Como se dan cuenta por el título, vamos a estudiar 4 panoramas del milenio. Ahora, quiero decirles al comienzo del tema para dónde vamos, para que cuando termine el tema estemos seguros de haber llegado. Ustedes saben, antes de tomar un viaje, lo que hacemos es sentarnos y planificar el viaje con el mapa. Ahora yo les voy a decir para dónde vamos, para que al final sepamos a ciencia cierta que hemos llegado a donde queremos llegar. En realidad, en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, hasta el versículo 8, tenemos 4 diferentes descripciones del milenio desde 4 diferentes perspectivas. Ahora, los 4 pasajes o los 4 panoramas se complementan uno al otro. Es decir, están relacionadas entre sí estas 4 partes. Pero cada parte tiene su perspectiva y su descripción, su énfasis particular y especial. Y al comenzar en esta noche quiero decirles cuáles son esos 4 panoramas. Les quiero mencionar los versículos a donde se encuentran esos 4 panoramas. Y cuál es el énfasis de cada panorama, para que cuando tratemos el tema sepamos exactamente a dónde estamos en el curso de nuestro estudio. Ahora, antes de describirles los 4 panoramas, quiero recalcar el hecho de que el evento que se realiza inmediatamente antes de comenzar el milenio es la segunda venida de Jesús. Es decir, viene la segunda venida de Cristo y luego inmediatamente después de la segunda venida comienza el milenio o comienzan los 1000 años de Apocalipsis el capítulo 20. Es decir, la segunda venida inmediatamente precede los eventos del milenio. Ahora, con esto en mente, permítanme mencionarles los 4 panoramas que encontramos en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 hasta el versículo 8. El primer panorama se encuentra en Apocalipsis 20, 1 al 3. Ese es el primer panorama, Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. El énfasis en estos versículos recae sobre lo que va a pasar con Satanás durante el milenio. ¿Está claro ese punto? Es decir, el énfasis de este primer panorama, Apocalipsis 21 al 3, es explicarnos qué va a pasar con Satanás al comienzo, durante y al concluir el milenio. La perspectiva tiene que ver
en su totalidad con Satanás. No se habla de los santos, no se habla de la ciudad Nueva Jerusalén, no se habla de ninguna otra cosa, sino de lo que va a pasar con Satanás durante los 1000 años. Ahora, el segundo panorama lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo 4 al 10. Y el énfasis de este segundo panorama del milenio ya no es Satanás, aunque Satanás se menciona. El énfasis de este segundo panorama recae sobre los santos, los salvos. Es decir, ¿qué va a pasar con los salvos al comienzo, durante y al final de los 1000 años? Es decir, la perspectiva ha cambiado de lo que va a pasar con Satanás en los versículos 1 al 3 a lo que va a pasar con los santos durante el mismo periodo de los 1000 años en los versículos 4 al 10. ¿Me explico? Ahora, el tercer panorama del milenio lo encontramos en Apocalipsis 20, empezando en el versículo 11 y continuando hasta el capítulo 21 y el versículo 1. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Cuando la Biblia fue escrita originalmente, no tenía capítulos y versículos. Yo creo que ustedes sabían eso. Si ustedes miran los manuscritos antiguos, van a encontrar que los manuscritos se escribían de corrido. A veces en algunos manuscritos ni siquiera se separan palabras. Imagínense ustedes tratar de leer un documento no separando palabras. Tengo, por ejemplo, copias de manuscritos donde se encuentra palabra tras palabra sin espacios entre palabras. Esa es la forma de escribir. Ahora, en la Edad Media, un erudito decidió dividir las diferentes secciones de la Biblia en capítulos y en versículos. Es decir, los capítulos y los versículos no son inspirados. Fueron añadidos para ayudarnos a conseguir los versículos. Imagínense ustedes tratar de conseguir Isaías 40 y el versículo 1 sin capítulos y sin versículos. Bien difícil. Así que un erudito dijo, vamos a dividir la Biblia en capítulos y versículos para que sea más fácil conseguir las secciones. Ahora, en el transcurso de ponerle capítulos y versículos, los que dividieron los capítulos y versículos cometieron errores. Es decir, dividieron capítulos a donde no deben estar divididos. Y por eso les digo que el tercer panorama va desde Apocalipsis 20:11 hasta Apocalipsis 21:1. Es decir, el versículo 1 del capítulo 21 debe ser parte del capítulo 20. ¿Me estoy explicando o no? Que veo los ojos como medio vidriosos. El versículo 1 del capítulo 21 debe ser la conclusión del capítulo 20. Y el capítulo 21, versículo 2, comienza una nueva sección. ¿Ok? Recuerden eso porque vamos a volver a ello. Que el Apocalipsis 21:1 pertenece al capítulo 20. Es decir, el capítulo 20 debería haberse dividido a donde termina Apocalipsis 21:1. Ahí debería haber sido la división de capítulos. Pero los que hicieron la división, pues no eran inspirados cuando estaban dividiendo los capítulos y versículos, así que no vamos a ser muy duros con ellos, porque en realidad estaban haciéndonos un favor. Pero necesitamos tomar esto en cuenta. Ahora, este tercer panorama, escuchen bien, el énfasis ya no recae sobre los santos, ni sobre Satanás. El énfasis de este tercer panorama recae sobre los impíos, los seguidores de Satanás. Es decir, que el panorama número 1, Apocalipsis 21 al 3, el énfasis es sobre ¿qué? Satanás. Apocalipsis 20, 4 al 10, el énfasis recae sobre ¿quién? Sobre los salvos, sobre los santos, se llaman allí.
Apocalipsis 20 y el versículo 11 hasta el 21:1, el énfasis recae sobre ¿quiénes? Sobre los impíos. Y el cuarto panorama, Apocalipsis 21, desde el versículo 2 hasta el versículo 8, es el cuarto panorama. El énfasis recae sobre la santa ciudad, la nueva de Jerusalén, y cómo será la vida en la nueva Jerusalén. Ese es el cuarto panorama, el cuarto énfasis. Ahora, es decir, que tenemos 4 diferentes perspectivas del milenio. Lo que pasa con Satanás, lo que pasa con los salvos, lo que pasa con los impíos, y las características de la vida en la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y cuando estudiamos los 4 panoramas juntos, tenemos un cuadro completo de lo que quiere enseñarnos Dios a través del milenio. Ahora, quiero preguntarles, ¿entendieron lo que les dije hasta ahora? Levanten la mano si entendieron lo que dije. Traté de explicarlo lo más fácil posible. Ahora lo que queremos hacer es estudiar cada uno de los panoramas. Empecemos con el primer panorama en Apocalipsis, el capítulo 20 y los versículos 1 al 3. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo. Subrayen esa palabra porque vamos a volver a ella. Un ángel poderoso, y quiero decirles que este ángel no es más ni menos que Cristo Jesús. La palabra ángel significa mensajero. Ahora, esta noche no voy a ampliar ese punto. Si quieren saber más en cuanto a este ángel que desciende del cielo, tiene que venir mañana en la noche, cuando hablemos de la destrucción final de Azazel, porque este es el cumplimiento de la ceremonia de Azazel en Levítico 16. Pero si no vienen mañana en la noche, se van a quedar en blanco. Así que tienen que venir. Yo sé que es sábado en la noche de salir a comer pizza, pero no vayan mañana en la noche a comer la comida que perece. Vengan a comer la comida que no perece. Ok, dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del ¿qué? Del abismo. Permítame parar un momento allí en esa palabra abismo. En inglés, esta palabra se traduce bottomless pit. Traducción terrible, malísima traducción. En español está mejor la traducción, abismo. Es la palabra griega abusos. Así es la palabra en griego, abusos. Y en español se traduce abismo. Es decir, en inglés debería haberse traducido abyss, porque en inglés tenemos la palabra abyss, ¿verdad? Muy parecido, abusos, abyss. Abusos, abismo. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra abismo que se usa allí, la palabra abusos? Por una razón muy especial. Y es que la mismita palabra en otro idioma, en hebreo, se usa en Génesis 1 y el versículo 2. Tenemos que volver a Génesis 1 y el versículo 2. Porque hay muchas iglesias hoy que están enseñando que durante el milenio este planeta va a ser un paraíso. Que el desierto va a florecer, va a haber flores y va a haber paz, y Jesús se va a sentar en el trono en Jerusalén y va a gobernar todas las naciones con vara de hierro. ¿Es así? No es así. Dice en Apocalipsis 21 que este poderoso ángel desciende y tiene la llave ¿de qué? Del abismo. Hay que entender qué es el abismo. Génesis 1 y el versículo 2, vamos a leer el 1 para el contexto, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. ¿Cómo se describe el planeta antes de la creación? Se usa la palabra ¿qué? Abismo. Y abismo significa que la tierra está ¿qué? Desordenada y vacía. Ahora, alguno dirá, pero Pastor Bor, ¿cómo puede usted decir que la palabra abismo allí en Génesis 1:2 es la misma palabra de Apocalipsis 20 y el versículo 1? Porque Apocalipsis fue escrito en griego, mientras que Génesis fue escrito en hebreo. ¿Cómo sabe usted que la palabra abismo en griego es la misma palabra abismo en hebreo? Hay una razón muy sencilla. Hay una traducción del Antiguo Testamento al griego que se conoce como la Septuaginta, o la versión de los 70. ¿Han oído hablar de la Septuaginta? El Antiguo Testamento hebreo, en el siglo II antes de Cristo, los eruditos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego porque los judíos estaban bajo el mando del imperio griego. Habían sido helenizados por Alejandro Magno y entonces muchos habían perdido el uso del hebreo, así que un traductor dice, yo necesito poner en realidad eran 70 traductores supuestamente, necesitamos poner el hebreo al griego para que la gente que solo sabe griego pueda entender. Es como hoy en día que hay jóvenes de segunda y tercera generación que no hablan nada de español. Entonces hay que hacer una traducción, dicen ellos, al griego porque ya no entienden hebreo. Ahora, lo interesante es que la palabra que se usa en Génesis 1 y el versículo 2, la palabra que se traduce abismo, es la palabra hebrea tehom. Y cada vez que en el hebreo se usa la palabra tehom, la versión griega del Antiguo Testamento traduce la palabra tehom con la palabra griega abusos, que es la mismita palabra que encontramos en Apocalipsis 20 y el versículo 1. Es decir, los traductores sabían que la palabra abusos era equivalente en otro idioma de la palabra tehom en hebreo en Génesis 1 y el versículo 2. Es la misma expresión. Ahora, en Génesis, abismo describe a un mundo desordenado y vacío. Pregunto entonces, en Apocalipsis 20 y el versículo 1, cuando se usa la misma palabra, debe indicar que el mundo está, ¿qué cosa? Desordenado y vacío. Es decir, que lo que pasa en Apocalipsis es que la creación se reversa. Ustedes saben que inmediatamente antes del milenio vienen las 7 postreras plagas, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta ustedes que las 7 postreras plagas lo que hacen es reversar la creación? Azotan todo lo que hizo Dios en la creación, las 7 postreras plagas. Los ríos, los mares, los peces mueren. Jeremías 4 dice que las aves del cielo se van. Miré, no había hombres. La tierra estaba resquebrajada, vacía, como vimos en Isaías el capítulo 24. Miré los cielos, no había en ellos luz. Es decir, todo lo que hizo Dios en la creación es reversado por las 7 postreras plagas. Es decir, que el mundo regresa a la condición en la cual se encontraba antes de la creación, cuando la tierra se describe como un abismo desordenado y vacío. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Jeremías 4 un momento para que ustedes vean esa descripción que da el profeta en cuanto a la condición en que va a quedar el mundo cuando Jesús venga. Jeremías el capítulo 4 y el versículo 23, 4:23. Dice aquí, hablando Jeremías, si ustedes pueden leer el contexto, habla del sonido de la trompeta en el versículo 19, y Cristo viene con el sonido de la trompeta. Luego dice Jeremías, miré la tierra, y he aquí que estaba ¿qué? Asolada y vacía. No sé por qué ponen asolada allí, porque es la misma expresión en hebreo, tohu, bohu. La idéntica expresión, es decir, que aparece en Génesis 1 y el versículo 2. Dice, miré la tierra, he aquí que estaba desordenada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz.
Pregunta, cuando la tierra estaba como un abismo desordenado y vacía, ¿había luz? Dice, las tinieblas estaban ¿sobre qué? Sobre las del abismo. Versículo 24, miré los montes y he aquí que temblaban. ¿Recuerdan Isaías 24? El terremoto que sacudió la tierra. Y todos los collados fueron, ¿qué cosa? Destruidos. Miré y no parecía que hombre. Todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el Carmelo era un lugar muy fértil en Israel. Miré el Carmelo y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. ¿En qué condición va a quedar la tierra cuando Cristo venga? Va a quedar desordenada y vacía, y en los cielos no va a haber ¿qué cosa? Luz. ¿En qué condición entonces será la cárcel en la cual va a pasar Satanás con sus ángeles los 1000 años? Va a ser una tierra desordenada, vacía y oscura. Nuevamente vamos al capítulo 21. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. ¿Qué va a hacer este ángel? Este ángel va a ¿qué? Va a encadenar a alguien. ¿A quién será? ¿Recuerdan Isaías 24? ¿A dónde son echados el ejército sublime de lo alto y los reyes de la tierra? Son echados, en la primera parte de su castigo, ¿son echados dónde? En la mazmorra. Y quedan encerrados en prisión. Versículo 2. Y prendió al dragón. ¿Qué quiere decir prendió? Le echó mano. Y mañana vamos a encontrar que el macho cabrío Azazel, el sumo sacerdote, hacía una obra muy interesante con Azazel, muy parecida a esta. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y lo qué? Y le ató por 1000 años. ¿Con qué lo ató? Con la cadena que traía en la mano. Un hermano después del culto, creo que fue anoche, trajo una cita de Primeros Escritos, a donde mostró que Satanás todavía ahora puede ir a los otros mundos a hostigar a los habitantes de esos mundos. Pero Satanás ya no puede entrar como representante de este mundo al cielo. Al tercer cielo donde habita Dios, la Nueva Jerusalén, no puede entrar. Pero todavía hostiga a los seres celestiales. Claro, ellos no le hacen caso, porque ellos ya vieron en la cruz el tipo de individuo que es Satanás. No quieren nada que ver con él. Pero todavía los hostiga y los molesta. Pero aquí nos está diciendo que viene un tiempo cuando Satanás va a quedar atado ¿dónde? Aquí, en este mundo. ¿En qué estado va a estar el mundo? Desordenado, vacío, sin luz, resquebrajado, con todas las características del mundo antes de la creación. Va a quedar atado acá. Ahora, ¿explica este texto lo que significa atar a Satanás? ¿Explica qué es atar a Satanás? No. Sencillamente dice que lo ató. ¿Pero en qué sentido lo ató? No lo explica. Pero lo va a explicar. Versículo 3. Y arrojólo ¿a dónde? Al abismo. ¿Qué es el abismo? La tierra desordenada y vacía, sin luz. Lo vimos, de acuerdo a Génesis. Y arrojólo al abismo y le encerró. ¿A dónde lo encerró? En el abismo. Y ese abismo es, ¿qué cosa? Su cárcel, ¿sí o no? Noten el versículo 7. Dice, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, el abismo es la prisión de Satanás. Dice, y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él.
Y ahora escuchen, porque no engañe más a las naciones. ¿Qué significa que Satanás está atado? ¿Significa que no puede qué? No puede engañar más a las naciones. Ahora, no me contesten rápido, no quiero que nadie pase una vergüenza acá. Aquí explica por qué no puede engañar a las naciones más. Este versículo explica por qué no puede engañar a las naciones más. Está atado. Eso no dice, el texto no dice eso. El texto no lo explica. Sencillamente dice que lo amarran, lo encadenan para que no pueda engañar más a las naciones. Pero no dice por qué no puede engañar más a las naciones. Tenemos que esperar hasta el segundo panorama para entender eso. Y luego dice, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean ¿qué? Cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahora, si atarlo significa que no puede engañar a las naciones, desatarlo significa que de repente puede nuevamente ¿qué? Engañar a las naciones. Pero no explica esto. ¿Qué significa atar a Satanás fuera del hecho de que no puede engañar a las naciones? No explica por qué razón no puede engañar a las naciones. Tenemos que esperar para entender la razón por la cual no puede. Ahora, ¿les quedó claro el primer panorama? ¿Quién es el centro de énfasis en este pasaje? ¿Se dice algo de los santos? ¿Se dice algo de la ciudad? ¿Se dice algo de los impíos? Nada. Versículo 1 al 3, el centro del enfoque es lo que va a pasar con Satanás cuando comienza el milenio, durante el milenio y al final del milenio. Si parara la descripción aquí, uno quedaría con la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con los salvos? ¿Y qué pasó con la ciudad? ¿Y qué de los impíos que siguieron a Satanás? Pregunta, ¿quedamos con muchas incógnitas al terminar este primer panorama? ¿Quedamos con muchas preguntas? Claro que quedamos con muchas preguntas. Y una de las preguntas es, está bien, esto es lo que va a pasar con Satanás, pero ¿qué va a pasar con los salvos? Así que en el segundo panorama, escuchen bien, Dios ahora va a regresar otra vez al comienzo del milenio para explicar lo que va a pasar al principio, durante y al final del milenio. Escuchen bien, no podemos leer el libro de Apocalipsis en orden cronológico. Entonces, si usted no puede leer Apocalipsis, no puede decir, yo quiero ver qué es lo que va a pasar con el milenio en orden, y empezar en el 21 y leer todo el capítulo, porque el capítulo está organizado en 4 ciclos. En el primer ciclo empieza al comienzo del milenio, habla de lo que pasa con Satanás durante el milenio y concluye con el final del milenio. Es soltado al final del milenio por un corto tiempo. Ahí. Luego Dios dice, pero todavía no te he dicho qué va a pasar con los salvos. Ahora vamos a regresar y vamos a cubrir el mismo periodo del tiempo, pero vamos a hablar de los salvos. ¿Están entendiendo o no? Así que en el versículo 4 encontramos la segunda descripción o el segundo panorama del milenio desde la perspectiva de lo que va a pasar con los santos o con los salvos. Vamos al capítulo 20 y el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Qué ve? Tronos. ¿Quiénes se sientan en tronos? Reyes. ¿Quiénes son los que se están sentando en los tronos? Ya lo vamos a ver. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y les fue dado, ¿qué cosa? La facultad de juzgar. O sea, los que están sentados en los tronos, ¿qué pueden hacer? Se les da el derecho o la facultad de juzgar. Inmediatamente nos preguntamos, ¿juzgar a quiénes? Si todos los salvos están ¿dónde? En el cielo.
¿Necesitan los salvos algún juicio? No, porque ya todos fueron pronunciados dignos de vida eterna y fueron llevados al cielo por Jesús. No necesitan ningún juicio. Entonces nos preguntamos, ¿a quiénes van a juzgar? Hay un juicio durante los 1000 años, ¿sí o no? Según este pasaje. ¿Hay un juicio? Claro que sí. Ahora, sigamos leyendo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dada la facultad de juzgar. ¿A quiénes? Sigamos leyendo. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, ¿y qué? Y vivieron. Ahora, si dice y vivieron, ¿qué significa eso? Significa que si vivieron es porque estaban ¿qué? Muertos. ¿Cuándo resucitaron? A ver, ¿cuándo resucitaron? Cuando Cristo vino, ¿verdad que sí? Dice, y vivieron, ¿y qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo resucitaron estas personas? Pues no necesitamos tener la inteligencia de Salomón para saber que si reinan con Cristo 1000 años, tienen que haber resucitado al comenzar los 1000 años. Hello. Vivieron y reinaron 1000 años. Si reinan 1000 años es porque vivieron al principio, antes de comenzar los 1000 años. Es decir, se levantaron cuando Cristo ¿qué? Cuando Cristo vino. Apocalipsis 19, 11 al 21. Vivieron cuando Cristo vino y ahora ¿qué hacen? Reinan. Ahora sabemos por qué están sentados en los tronos. ¿Por qué están en tronos? Porque ahora van a reinar. El reino que perdieron les es ¿qué cosa? Les es restaurado por Jesús. Ahora inmediatamente Juan quiere saber en cuanto a los otros muertos. ¿Cuántas categorías de muertos hay? ¿Cuántas categorías de muertos hay? 2. Lo veo con ojos vidriosos. Vamos a Juan 5. Juan 5. Juan 5, 28 y 29. Estas son cosas no fáciles de explicar, y si se distraen por un instante quedan en la luna. Así que mantengan el enfoque y órenle a Dios para que les dé claridad mental. Son cosas grandes de la palabra de Dios, como todo esto compagina. Juan 5, 28 y 29. Dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. ¿Cuántas resurrecciones son? ¿Cuántas? Son 2. ¿Cuándo resucitan los que reinan con Cristo? Al comenzar los 1000 años, porque si no, no pueden reinar con Él. Pero hay otro grupo de muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Pues uno no tiene que tener la inteligencia de Albert Einstein para saber que si los que reinan con Cristo 1000 años reinan con Cristo 1000 años, son los justos, entonces los otros muertos tienen que ser ¿quiénes? Tienen que ser los impíos. Ahora Juan quiere saber en cuanto a los otros muertos. Y nota lo que dice Apocalipsis 20 y el versículo 5. Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 5 dice, mas los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? ¿Cuáles son los primeros muertos? Los que vivieron y reinan con Cristo 1000 años. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. ¿Cuándo resucitan los otros muertos?
después de cumplidos los 1000 años. ¿De acuerdo? Y si los que resucitaron antes de comenzar los 1000 años son los justos, los que resucitan, los otros muertos que resucitan al cumplirse los 1000 años, tienen que ser ¿quiénes? Tienen que ser los impíos. Ahora, hay un problema que necesitamos resolver aquí. ¿Es importante resolver problemas? Sí. ¿Saben ustedes que en los textos originales del hebreo y el griego no hay signos de puntuación? En el griego y el hebreo no existe signos de puntuación. No hay puntos, ni coma, ni punto y coma, ni signo de interrogación, ni signo de exclamación. No hay nada de esas cosas. Es decir, los traductores han puesto signos de puntuación a donde ellos creen que deben ir. ¿Está claro ese punto? Los signos de puntuación de la Biblia no son inspirados. Los traductores se han equivocado en algunos signos de puntuación. Por ejemplo, el ejemplo más famoso, el ladrón en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo mira al ladrón, el ladrón penitente, Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así está en la mayoría de las versiones. De cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿saben ustedes que esa coma puede ir en otras partes? En otra parte, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo depende de la inclinación teológica que tiene el traductor. Ahora, no tengo tiempo de entrar en la razón por la cual la coma debe ir después de hoy. De cierto te digo, hoy, que estarás conmigo en el futuro, en el paraíso. Pero es un ejemplo de un signo de puntuación que ha sido colocado mal. Ahora, aquí en Apocalipsis 20 tenemos un problema. Leamos todo el versículo 5. Dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué impresión se llevan al leer ese versículo? Que los otros muertos resucitan ¿en cuál resurrección? En la primera resurrección. ¿Cómo así? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo que son los muertos en Cristo que resucitarán primero? ¿Cómo es que los otros muertos son los impíos y resucitan en la primera resurrección? El problema se resuelve muy sencillamente si ustedes le ponen paréntesis y alguno dice, el pastor ya está diciendo que le agreguemos a la Biblia. Le está diciendo que le metamos paréntesis ahí. Pues déjenme decirles algo. La nueva versión internacional en inglés, la versión que más se usa en inglés hoy en día en las iglesias protestantes, hace lo que yo voy a decir que se debe hacer. O sea, no soy yo. Lo hace la nueva versión internacional, para que no crean que es un invento mío. Ponen paréntesis desde donde comienza la palabra más en el versículo 5 y cierran el paréntesis en el versículo 5 donde está la palabra años. ¿Estamos bien? Ahora yo les pregunto, ¿para qué son paréntesis? ¿Cuál es el propósito de paréntesis? Un paréntesis tiene el propósito de interrumpir el desarrollo de un pensamiento para hacer una aclaración. ¿No es correcto? Ahora, si ustedes ponen paréntesis, como la nueva versión internacional, si ustedes ponen paréntesis en esta parte que dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que sean cumplidos 1000 años, eso está entre paréntesis, significa que Juan está haciendo una nota explicativa que rompe el desarrollo del pensamiento que está trazando. Ahora, lo que voy a hacer es leer el versículo 4 y voy a saltar lo que está en paréntesis.
Del versículo 5, y ustedes me van a decir si tiene sentido. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Lo otro es una nota explicativa parentética, porque Juan tiene curiosidad de saber qué cosa, qué va a pasar con los otros muertos. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? Fueron los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿por qué son bienaventurados? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Pensemos un poco sobre eso. La segunda muerte no tiene potestad en quiénes. En los que resucitaron en la primera resurrección. Entonces mi pregunta es, ¿sobre quiénes tiene potestad la muerte segunda? Tiene que ser en los otros muertos. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo expliqué una noche anterior, pero había mucho menos gente. Así que tengo que explicarlo de nuevo. Todos nosotros, cuando nacimos de nuestra madre, nacimos a nuestra primera vida. La vida terrestre esta, antes de que Cristo venga. Pongamos que yo muera antes que Jesús venga. Muero en Cristo. Cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Me va a resucitar en cuál resurrección? En la primera resurrección. ¿Y luego qué va a hacer conmigo? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Voy a morir alguna vez más? No. ¿Cuántas veces morí entonces? Si morí en Cristo, ¿cuántas veces voy a morir? Una. Y después de morir esa una vez, viene la resurrección y la vida eterna. Pero con los impíos es diferente. Yo pregunto, ¿los impíos también cuando nacieron de su madre, nacieron a su primera vida? ¿Vivieron su vida? Antes que Cristo venga, supongamos que murieron, y cuando Cristo vino, los demás que estaban vivos murieron. Todos los impíos murieron. ¿Cuál muerte es esa? Cuando nacieron de su madre, vivieron su vida primera, ya sea antes que Cristo venga, murieron fuera de Cristo, o cuando Cristo vino, fueron destruidos, sufrieron su muerte, ¿qué? Primera. ¿Es ese su castigo por el pecado? No, es la primera etapa de su castigo. Cuando son retenidos hasta que se decida qué se va a hacer permanentemente con ellos. En la mazmorra, como estudiamos de Isaías 24. Miren qué clara es la Biblia. Lo que pasa es que la gente no estudia con cuidado, por eso sale con estas ideas de que el rapto, que sí, nos va a llevar 7 años al cielo, y va a ser antes de la tribulación, y la gente inventa cosas. Porque lo que hacen es tomar un texto y lo tiran así, no lo estudian. La estructura, detalladamente, versículo por versículo, como estamos haciendo esta noche. Por eso llegan a conclusiones erróneas. Así que encontramos aquí que los impíos nacieron de su madre, vivieron su primera vida, murieron antes que Cristo venga o en el momento de la segunda venida de Jesús, sufrieron su primera muerte. Después que sufren su primera muerte, ¿cuánto tiempo va a pasar? 1000 años, porque los otros muertos no tornaron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasan 1000 años y luego ¿qué pasa con los impíos? Los impíos resucitarán. ¿Están viviendo por segunda vez? ¿Ya? ¿Están viviendo por segunda vez? Claro que sí. Ahora, si viven por segunda vez, ¿qué va a pasar cuando sean juzgados y sean hallados faltos? Van a sufrir la muerte segunda. ¿Tiene la
potestad, tiene la muerte segunda potestad sobre los que resucitaron en la primera resurrección? No, no tiene potestad sobre ellos, porque van a vivir para siempre después de su resurrección. Tan claro que está. Versículo 6, nuevamente, bienaventurado y santo. ¿Quién es el énfasis de este pasaje? ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Los salvos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Tiene que venir mañana en la noche, si no, no van a entender cómo son sacerdotes. Uno dice, pero sacerdotes, pastor. Si el propósito del sacerdote era salvar. Pero para este tiempo los perdidos están perdidos, salvos, salvos. ¿Para qué sacerdotes? Si no vienen mañana a la noche, te van a perder la explicación. Así que dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Importante eso. Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Pregunta, ¿qué va a pasar con los salvos al principio de los 1000 años? Con los que murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer durante los 1000 años? ¿Se van a sentar en qué? Tronos. ¿Van a qué? A juzgar. ¿Y van a servir como qué? Sacerdotes. El énfasis está sobre los salvos. Van a resucitar, van a reinar, van a juzgar, van a servir como sacerdotes. Es decir, que Juan ha descrito lo que pasa al principio de los 1000 años con los salvos, qué pasa durante los 1000 años con los salvos. Ahora va a hablar de lo que va a pasar con los salvos después de los 1000 años. ¿Hizo lo mismo con Satanás? En los versículos 1 al 3. ¿Hizo lo mismo? Describió lo que iba a pasar con Satanás al principio, lo iban a atar. Durante los 1000 años iba a estar en el abismo. Al final de los 1000 años es soltado por un corto tiempo. ¿Ve? Principio, durante y después. Satanás. Ahora, con los salvos, principio, durante y después. Con los salvos. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. Alguno puede decir, no, pero aquí se está enfatizando a Satanás. No, señor. Se menciona a Satanás, pero con un propósito especial. Dice en el versículo 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa esto, que será suelto de su prisión? ¿Dónde radica el poder de Satanás? El poder de Satanás radica en el hecho de que puede ¿qué? Engañar. Pero para engañar necesita ¿qué? Gente. ¿Cuánta gente va a tener durante el milenio? Ninguno, porque los otros muertos no tornan a vivir sino hasta que terminen los 1000 años. Es decir, el encadenamiento de Satanás significa que todos sus seguidores le han sido quitados. ¿Y cómo es que recupera su poder al final de los 1000 años? Porque dice, los otros muertos tornan a vivir después de los 1000 años. Es decir, cuando Satanás pierde sus seguidores, está amarrado. Y
y cuando recupera sus seguidores está desatado. Sencillo. Porque el poder de Satanás radica en tener gente que engañar para cumplir sus propósitos. Así que dice, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá ¿para qué? Para engañar a las naciones. Toda nación que haya existido en la historia del planeta Tierra. A las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos ¿para la qué? Para la batalla. ¿Cuál batalla? ¿Batalla contra quién? ¿Contra los santos que están dónde? Sigamos leyendo. El versículo dice que el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y ahora escuchen bien, y circundaron el campo de los santos. ¿Cuál es el énfasis? Aunque se menciona Satanás, ¿cuál es el énfasis? De que después del milenio Satanás va a recuperar sus gentes porque van a resucitar y él los va a congregar con el fin de destruir ¿a quiénes? A los santos en la ciudad. Pregunta, ¿todavía está el énfasis sobre los santos en este pasaje? Claro que sí. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Se dice el nombre de la ciudad aquí? ¿Cuál ciudad es esta, la ciudad amada? No lo explica. Aquí no lo explica, quedamos con la incógnita. Dice, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. ¿Dónde están los santos en este momento? Escuchen bien. ¿Saben lo que enseña la mayoría de los cristianos? Que durante el milenio Dios va a estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y los hijos de Él van a estar aquí en la tierra. La santa ciudad va a estar allá. Y Jesús va a estar durante los 1000 años, ¿qué cosa? Gobernando aquí con todo su pueblo aquí en la tierra. La Nueva Jerusalén allá y los santos con Jesús acá. Eso es lo que enseña casi todas las iglesias protestantes hoy en día. ¿Es bíblico eso? No es bíblico, porque la Biblia nos dice que los santos, después del milenio, ¿están dónde? En la ciudad. ¿Y de dónde bajó la ciudad? Entonces, ¿dónde estaban los santos? En la ciudad, en el cielo. ¿Sí captaron el punto o no? Después vamos a volver a eso en unos momentos. Versículo 10. Versículo 9, la última parte. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Mejor traducción sería donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta antes del milenio. No es que el falso profeta y la bestia estuvieron quemándose durante todo el milenio. Donde está, la palabra está, no está en el original. En realidad el verbo hay que suplirlo, hay que meterlo allí. Es decir, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde fueron echados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Eso se va a explicar en unos momentos. Ok. Cuando terminamos esta perspectiva de los salvos, nos quedan pendientes algunas preguntas. Una pregunta es, ¿por qué los que estaban en la ciudad se salvaron y por qué los que estaban afuera se perdieron? ¿Hay alguna referencia de por qué los de adentro se salvaron y por qué los de afuera se perdieron? ¿Explica? No, no explica. También queda pendiente la pregunta, ¿a quiénes juzgaron los santos
durante los 1000 años. ¿Y cómo fue ese juicio durante los 1000 años? ¿Cómo se realizó ese juicio durante los 1000 años? ¿En qué sentido fueron sacerdotes los seguidores de Jesús? Quedan varias preguntas pendientes que no se contestan. Y por lo tanto Dios dice, ahora te voy a dar una perspectiva en cuanto a los impíos. ¿Qué ha descrito hasta ahora? Los eventos mileniales desde la perspectiva ¿de quién? De Satanás. Luego los eventos del milenio desde la perspectiva ¿de quiénes? De los salvos o los santos, como se llama aquí. Y ahora Dios va a decir, ahora te voy a explicar por qué razón los perdidos estaban fuera de la ciudad y los salvos estaban en la ciudad. ¿Por qué los impíos fueron destruidos? ¿Y qué pasó antes de que fueran destruidos? Yo pregunto, ¿Dios condena a una persona sin antes hacer un juicio? ¿Ustedes creen que Dios condenó a los impíos sin haberles analizado sus casos y haber hecho un juicio de investigación? No. Pero en este panorama segundo no se habla nada de juicio, y por lo tanto Dios dice, ahora te voy a explicar lo que pasó con los impíos. Y vamos al capítulo 20 y empezando en el versículo 11. Ahora escuchen bien. El segundo panorama termina con Satanás y sus ángeles y los impíos echados ¿dónde? En el lago de fuego. Pero yo quiero preguntar, ¿pasó algo antes de que fueran lanzados al lago de fuego que no ha mencionado Juan aquí todavía? ¿Qué se hizo con ellos antes de que fueran lanzados al fuego? Se hizo un juicio. Solamente se tocó muy brevemente cuando se dijo que se le dio a los santos la facultad de juzgar, pero no se describe en mayor detalle. Ahora Dios va a decir, antes de que fueran echados al fuego, ¿hubo un qué? Hubo un juicio. Noten el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos. ¿Cuáles muertos serían estos? ¿Cuáles muertos son estos? Son los otros muertos. Ya lo vamos a ver. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y ahora escuchen. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué se hizo antes de que fueran destruidos los impíos? Los libros fueron abiertos. ¿Qué tienen los libros? No tengo tiempo de entrar a leer todos los textos, pero los libros contienen el registro de la vida. Libros, escuchen bien, libros en plural. Siempre que la Biblia usa la palabra libros, está hablando de el registro de la vida de la gente, donde Dios guarda un récord de nuestras obras, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Es decir, en los libros tiene una fotocopia de nosotros, en el cielo, en forma escrita. Los libros fueron abiertos. Y otro libro, singular o plural, libro. No es lo mismo los libros que el libro. Libros tienen los registros de la vida, libro tiene solo nombres. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué es lo que se encuentra registrado en los libros? La vida de la persona, las obras. ¿Fueron juzgados de acuerdo a sus qué? Obras. ¿Quiénes fueron juzgados de acuerdo a sus obras? Dice los muertos. ¿Cuáles muertos? Los otros muertos. ¿Para este tiempo han tornado a vivir? Claro que sí, han tornado a vivir.
¿Están presentes viendo, sí o no? Sí, mañana se los voy a comprobar en el culto divino, cuando hablemos de las 3 venidas de Jesús. Que Dios va a convencer a los impíos de que ellos están perdidos por su propia culpa. Y Dios va a abrir los libros y le va a mostrar a los impíos por qué están afuera. Ahora en la perspectiva es la perspectiva de los impíos. Le va a mostrar sus obras. Como un video, yo no sé cómo Dios va a hacer eso. Y dicho sea de paso, nosotros generalmente pensamos que después del milenio, que pensamos en tiempo muy restringido, decimos, después del milenio desciende la ciudad, los impíos la circundan, pum, desciende fuego, rápido. En cuestión de unos minutos ya todo está resuelto. Si a nosotros nos tomó 1000 años analizar los casos de los impíos para determinar que fue justo que Dios los dejara fuera de la ciudad, ¿cuánto tiempo va a tomar Dios para mostrarle a los impíos el registro de su vida? No voy a decir que 1000 años, pero va a tomar más que unos pocos instantes. Además de eso, los impíos no van a atacar la santa ciudad con las manos peladas. Toda la infraestructura mundial ha sido destruida. No van a atacar la santa ciudad sin reconstruir la infraestructura y hacer armamentos de guerra. En el conflicto de los siglos dice que van a construir armas de guerra, que todas fueron destruidas a la segunda venida. Eso va a tomar años por lo menos. Y aun cuando caiga fuego del cielo, dicen primeros escritos que Satanás se va a quemar por mucho tiempo. Porque como veremos mañana noche, lo va a quemar nada más por lo que hizo él, sino por todo lo que hizo hacer al pueblo de Dios también. Así que tenemos que pensar en términos más amplios del tiempo después del milenio. Hay muchas cosas que van a pasar después del milenio. Ahora noten el versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Los destruye Dios sin que antes vean su caso? No, señor. En las cosas de Dios todos son inocentes hasta que se comprueben culpables en una corte de la ley. Versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno, mejor traducción de la palabra infierno aquí sería el sepulcro. El sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno, mejor traducción sepulcro, y el sepulcro y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Yo pregunto, ¿ya Apocalipsis 20 ha hablado de este lago de fuego antes? ¿Quiénes fueron echados al lago de fuego? Dice Satanás y sus ángeles, ¿no es cierto? ¿Lo dice? Entonces, ¿este es otro lago de fuego o es el mismo? Es el mismo. ¿Por qué vuelve a lo mismo que antes? Porque ahora se está describiendo el milenio desde otra ¿qué? Desde otra perspectiva. Si no, uno tiene entonces dos lagos de fuego. Porque en el 20
9:10 dice que Satanás y sus ángeles son echados en el lago de fuego. Y luego después dice, pero hubo un juicio antes de eso. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Está qué? Regresando y diciendo, pero antes de que fuera echado, quiero que sepan que fueron abiertos libros y se abrió un libro y fueron juzgados, y después que fueron juzgados, entonces fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, en Apocalipsis 20, 11 al 15, se está regresando para describir algo que pasó antes que Satanás y sus ángeles fueran echados al lago de fuego. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Ven que no se puede estudiar esto en orden cronológico? Porque son 4. Ahora, ¿cuál es el énfasis de todo este pasaje? De este tercer panorama, ¿quiénes están siendo descritos en este pasaje? ¿Los santos? Nada se menciona. ¿Satanás? No. ¿Se está hablando de quiénes? De los seguidores de Satanás. Antes de que fuesen echados al lago de fuego con Satanás y sus ángeles, hubo un ¿qué? Un juicio. Y es más, antes de que se hiciese ese juicio, cuando resucitaron los impíos, se hizo ese mismo juicio en el cielo. Esa es la facultad de juzgar que se le dio a los hijos de Dios. Escuchen bien. Dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo fueron borrados del libro de la vida? Durante los 1000 años fueron borrados del libro de la vida. ¿Por qué fueron borrados del libro de la vida durante los 1000 años? Porque por lo que estaba escrito, ¿dónde? Por lo que estaba escrito en los libros. Los que están en el cielo juzgando, sentados en tronos, se les van a abrir los libros. Dice en 1 Corintios 6, 1 al 3, dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que vamos a juzgar el mundo? Y luego dice, ¿no saben ustedes que vamos a juzgar a los ángeles? ¡Wow! O sea, durante los 1000 años el pueblo de Dios va a abrir los mismos libros que los impíos van a ver después. Es decir, Dios va a comprobarle primero a los salvos por qué los impíos no están allí, y después del milenio resucita a los impíos y les muestra a los impíos por qué no están ahí. ¿Qué clase de Dios es este que quiere convencer a todo el mundo? Y después del milenio Dios abre los libros. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que contienen los libros? Dice que tiene sus obras, pero ¿describe qué obras eran las que estaban ahí? No, no dice qué obras. Por eso necesitamos el cuarto panorama, donde se dice cuáles eran las obras que cometieron. Aquí dice sencillamente que fueron juzgados de acuerdo a las obras que estaban en los libros, pero no dice específicamente cuáles eran esas obras. En unos momentos vamos a ver cuáles son. ¿Ahora está claro? ¿Hasta ahora está claro? 3 panoramas: Satanás, los justos y los impíos. Ahora, noten Apocalipsis 20 y el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y ahora escuchen bien. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Ese versículo es la conclusión de lo que leímos en el capítulo 20 y el versículo 15. Es decir, después que son lanzados en el fuego, la próxima cosa que hace Dios es ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por si acaso alguno no lo cree, en 2 de Pedro tenemos la misma secuencia. Dice que viene el día ardiendo como un horno, en que los elementos van a ser deshechos, y después que Dios queme esta tierra, dice, nosotros estamos mirando hacia cielos nuevos y tierra nueva, a donde habita la justicia. La misma secuencia: fuego que quema todo, cielos nuevos y tierra nueva. 2 de Pedro 3. Aquí dice, quemados los impíos, y luego entonces, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, Apocalipsis 21:1 pertenece al capítulo 20. Es el clímax del capítulo 20. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos al cuarto panorama. ¿Están cansados? ¿No? Pues por eso no están bien cansados.
Yo sé que hemos ido largo en las noches, pero solo me tendréis poco con vosotros. Así que quiero darles lo más que pueda durante el tiempo que estoy aquí. Espero, hermanos y hermanas, que nos estemos enamorando del estudio de la palabra de Dios. Y que veamos que el punto de vista adventista no es una idea descabellada que cualquier pequeña White se inventó por ahí. Está firmemente fundamentado en la palabra de Dios. Pero tenemos que investigar y estudiar. Ahora fíjense Apocalipsis 20, 21 y el versículo 2. Aquí hay un problema. Si ustedes toman Apocalipsis 21, 1 y no lo conectan con el capítulo 20, tienen problemas muy serios. Leyendo Apocalipsis 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo. Da la impresión de que la nueva Jerusalén desciende ¿cuándo? Del cielo. ¿Desciende cuándo? Después que Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero nosotros sabemos que no es así. Porque el capítulo anterior dice que la ciudad está en la tierra cuando los impíos la rodean. Ustedes no están conmigo, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? En el capítulo 20 decía que la ciudad estaba en la tierra cuando los impíos la circundaron. Sí. ¿La ciudad desciende antes de que los impíos sean echados en el fuego? Sí. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Dice, de un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahora Juan ve, después del cielo nuevo y la tierra nueva, es que desciende la nueva Jerusalén. No, señor. Lo que pasa es que en el capítulo 21 y el versículo 2 empieza una nueva descripción adicional, es decir, regresa para hablar de algunas cosas que no ha mencionado antes. Es decir, ahora nos va a hablar de la vida en la santa ciudad. Este es el énfasis. ¿Y cómo será esa vida? Note lo que dice el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios. ¿Todavía se han congregado los impíos contra la ciudad en este momento? ¿Se han congregado? No. Pues tiene que estar en la tierra cuando se congregan. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿es importante el tiempo de los verbos? Si es a pasado, presente o futuro, ¿qué les parece? ¿Les parece importante el tiempo de los verbos? Escuchen el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. ¿Tiempo del verbo cuál es? Futuro. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios. ¿Tiempo del verbo? Futuro. Es decir, cuando desciende la nueva Jerusalén, nada de esto se ha cumplido plenamente. ¿Están conmigo o no están conmigo? Desciende la nueva Jerusalén, pero nos está diciendo que cuando la nueva Jerusalén descienda, hasta que los impíos sean ¿qué? Destruidos con Satanás y sus ángeles, dice que después de eso limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La muerte no será más. No se podía decir eso cuando desciende la ciudad, porque los impíos no han muerto todavía. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Durante el milenio habrá lágrimas. Aún después del milenio habrá lágrimas. Cuando una madre vea la destrucción de sus hijos, que Dios no lo quiera. Cuando un esposo vea la destrucción de su esposa o viceversa. Porque la esposa se decidió por el Señor y el esposo no. Esta noche lo que estamos hablando no es un asunto académico. Todos tenemos que hacer provisión para estar dentro de la santa ciudad.
Y para estar adentro tenemos que recibir a Jesús y tenemos que unirnos a Él a través del bautismo. Ese es el camino. No hay otro camino. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, voy a hacer nuevas las cosas, porque el verbo es que Dios que las va a hacer nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora va a llegar la misma conclusión a la cual llegaron los otros panoramas. Y nos va a decir qué era lo que contenían los libros. Dice en el versículo 8: mas a los temerosos. Esto es lo que estaba en los libros, ¿sí o no? Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros. Pregunta: ¿son todas estas violaciones de los 10 mandamientos? ¿Qué mandamiento quebranta el que comete homicidio? ¿Qué mandamiento quebranta el que es fornicario? No cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento quebrantan los hechiceros? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿por qué nos sentamos delante del televisor a ver películas como Harry Potter? Hello. Y Lord of the Rings. Oh, Hollywood dice: tienes que verlo. Forget it. Puro espiritismo, pura hechicería. Y el pueblo de Dios se está sentando a verlo como si fuera un hermoso manjar. Tenemos tiempo para eso, pero no para estudiar la Biblia, ni para orar, ni para testificar. ¡Qué trágico! Y los idólatras, ¿cuál mandamiento es ese? No te harás imagen. Y todos los mentirosos: oh, no levantarás falso testimonio. ¿Qué estaba escrito en los libros de los perdidos? Eran gente que quebrantaba ¿qué? La ley de Dios. Afuera están los desobedientes a la ley. ¿Y a dónde van a terminar esos? Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunta: ¿alcanza la misma conclusión que alcanzó el capítulo 20 del versículo 15? ¿La misma conclusión que alcanzó el capítulo 20 y versículo 7 al 10? Claro que sí. Se están dando 4 diferentes panoramas del milenio. Desde la perspectiva de lo que va a pasar con Satanás, desde la perspectiva de lo que va a pasar con los santos, desde la perspectiva de lo que va a pasar con los impíos, y cómo será la vida en la santa ciudad, y por qué los impíos fueron excluidos de la ciudad. El hecho de que en la ciudad no habrá clamor, ni habrá dolor, ni habrá lágrimas, todo será nuevo, no habrá más llanto, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué les parece? ¿Les quedó claro el tema? Ahora, todo lo que hemos estudiado esta noche puede ser meramente académico. Si decimos: pero mire, yo aprendí mucho esta noche. ¡Wow! Yo no sabía eso. Mire, si eso se les queda en la cabeza y no llega al corazón, peor se condenan. Porque cuando Dios nos da luz y no actuamos a base de la luz, somos peores que si nunca se nos hubiera dado la luz. Dicho sea de paso, ¿saben ustedes ese texto que se leyó esta noche? Por cierto, mal traducido.
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. En realidad, una mejor traducción sería bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Vamos a leer ese texto. Apocalipsis 22 y el versículo 14 y 15. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Los que están dentro de la ciudad, ¿qué hacen? Guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes van a entrar por las puertas en la ciudad? ¿Los que qué? Los que guardan sus mandamientos. ¿Y quiénes van a ser los que están afuera? Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Adentro están los que guardan los mandamientos, y afuera están los que ¿qué? Los que quebrantan los mandamientos de Dios. Por eso la Iglesia Adventista enseña que la ley no fue clavada en la cruz. Que cuando amamos a Jesús y Él escribe su ley en nuestro corazón, nos sale obedecer a Dios y guardar su ley. Por eso guardamos el sábado, porque la Biblia dice, Dios dice, guarda el sábado. Toma ese tiempo para estar conmigo 24 horas completas. Es un día de refrigerio con Jesús para desarrollar nuestra relación de amor con Él. Todo lo que hemos estudiado sería en vano si en esta noche nosotros no tomamos una decisión de que vamos a unirnos con Jesús, con el Cordero, para encontrarnos en la Santa Ciudad.